les interesa esto que estoy diciendo. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría que por favor, solo creo que hubo un grupo que ya me reuní con ellos, otro que tengo cita para estos días. Recuerden el espacio a las 11 de la mañana el día viernes, de 11 a 12, para verificar lo que les comentaba, las series, y adicionalmente, pues, para las exposiciones. Porque seguramente alrededor de unas 3 semanas los primeros grupos van a empezar a exponer. ¿A qué me refiero con que los primeros grupos? Pues los grupos, por ejemplo, los que escogieron el tema de Edgy Boosting, ese grupo que está conformado por Vivian Miller, Jonier y Valeria Ramírez. Ese grupo más o menos como unas 3 semanas ya expone. Entonces es importante que tengan en cuenta eso para lo que viene. Entonces es bueno que nos reunamos para saber si la serie de tiempos que escogieron, pues digamos, son razonables, y podamos hablar de esa parte. Luego, pues vendría digamos, muy seguramente después vendrá el grupo de Brian, el grupo 8, Brian, Diego, Joel y John Erazo, con Automated Machine Learning o AutoML para series de tiempo. Es el grupo que vendrá posterior al grupo de árboles de árboles de decisión, y Edgy Boosting. Entonces, esos yo espero, porque mire, yo veo aquí que varios no han complementado eso y no han sacado eso, están un poco en mora de hacerlo porque les pedí que la semana pasada lo hicieran. Entonces, no sé, como les digo, tengo los grupos que me han pedido espacios, los he logrado concordar con ellos espacios, pero recuerden que tenemos un espacio también en el horario de atención, que es de 11 a 12 los días viernes, ¿de acuerdo? Entonces, estoy atento para recibir sus solicitudes después, y también para orientarlos en el tema de las exposiciones de libros, que tienen de libros, de bibliografía, para desarrollar esto, porque como les digo, más o menos unas 3 semanas ya les toca al grupo de árboles empezar a exponer, ¿de acuerdo? Y despuesito, casi que inmediatamente, el grupo de Automated Machine Learning también tiene que hacer exposición. Así que, yo creo que les advertí, les dije con mucha anticipación que por favor estuvieran pendientes de este tipo de cosas y lo fueran mirando. Si hay si hay todavía grupos pendientes por temas, pues ahí están los temas dentro de lo que yo les propuse en la primera clase. O sea, en el programa y en el programa de trabajo del curso están digamos, los temas que yo propuse. Pueden utilizar algún tema que no sea de ahí, pero me lo confirman conmigo, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes al respecto? Profe, sí tengo una preguntita. Señor. ¿La serie que se hace para aplicación tiene que ir en concordancia con el tema que nosotros vamos a exponer? No, no tiene nada que ver. Ok, vale. O sea que la presentación puede ser teoría, digamos... ¿Me habla de la exposición? Sí, señor. Sí, tiene que haber una teoría con respecto a lo que van a hablar, una aplicación en el software y ya. Ah, listo, perfecto, profe. La idea es que sea una exposición de no más de 1 hora. Preferiblemente. Vale. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a trabajar acá. La vez pasada habíamos hablado creo que la clase la habíamos terminado hablando acerca del conjunto, pues, L2 omega FP, ¿de acuerdo? Que era que básicamente, pues, digamos, por abuso de notación, era el conjunto de los X, el conjunto de los X, tal que es una variable aleatoria con segundo momento finito. Recuerde que estamos abusando de la notación
porque recuerde que L2 omega son las clases de equivalencia de ese conjunto que hemos especificado. Recuerde que este espacio L2 omega FP es un espacio vectorial con producto interno, donde el producto interno de dos vectores aleatorios con segundo momento finito lo definimos como el valor esperado de x por y. ¿De acuerdo? Eso fue como lo definimos de esa manera. Recuerde, ojo, por abuso de notación escribimos de esa manera, pero recuerde que son clases y que por facilidad, pues como la representante de la clase, pues es la que representa con nombre, dice a toda la clase, pues entonces podemos trabajar directamente en vez de hablar de la clase, pues hablamos de la variable aleatoria representante de eso y por eso estamos haciendo el abuso de notación, ¿de acuerdo? Dijimos que este era un espacio vectorial con producto interno y además, al final creo que dije es un espacio vectorial, ¿sí? Por supuesto, completo. Ese espacio vectorial era un espacio completo, lo que entonces implica que es lo que se llama en matemáticas un espacio de Hilbert. ¿De acuerdo? La completez de ese espacio hace referencia a que bueno, la completez hace referencia a que toda sucesión de Cauchy es convergente. Y pues a eso hace referencia, entonces, a qué era lo que nos faltaba terminar. Entonces, ¿qué es que una sucesión sea de Cauchy? Pues una sucesión de un espacio se le conoce de Cauchy si al tomar la norma entre, digamos, en este caso, elementos de esa sucesión, tomar la norma o al tomar sí, la norma o la distancia que hay entre los elementos de la sucesión, esa distancia se va a cero cuando n y m tienden a infinito. Es decir, cada vez los elementos de la sucesión están cada vez más cercanos cuando yo hago correr a infinito estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se conoce como una sucesión de Cauchy. No toda sucesión de Cauchy es convergente, pero en el caso de que toda sucesión de Cauchy sea convergente, se le llama espacio vectorial completo, ¿de acuerdo? Y se le llama espacio de Hilbert. Aquí es importante entender aquí que la norma que estamos, digamos, la norma que se induce acá, la norma es la norma que estamos diciendo acá, la induce o es la inducida por el producto interno en L2 omega FP. Digamos que por facilidad de ahora en adelante voy a escribir L2. ¿De acuerdo? La norma. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que recuerde entonces aquí, por ejemplo, la norma de xn menos xm, la norma, digamos, al cuadrado, permítame escribirla de esta manera. Al final de cuentas, que converja la norma al cuadrado, pues también va a converger la norma solita, sin elevar al cuadrado. Entonces, la norma al cuadrado, ustedes recuerdan que uno puede definir una norma a través del producto interno. ¿Cómo sería? Ustedes recordarán aquí, cómo es la norma de un vector X inducida, la norma al cuadrado, inducida a través del producto interno. ¿Ustedes recuerdan cómo se define? El producto interno con el mismo. Del vector con el mismo. Así en este caso sería. Entonces, en este orden de ideas, recordemos que la norma es el producto interno, pero el producto interno lo definimos como el valor esperado. Entonces, esto será igual al valor esperado ¿de quién? De x al cuadrado. Entonces, note que a lo que llamaremos x al cuadrado será la norma de ese vector. ¿De acuerdo? Entonces, es un hecho bien importante que nosotros tengamos aquí este producto, este espacio con producto interno, porque me ayuda a definir una norma y posteriormente, pues, más propiedades que tienen que ver con la completez del espacio. Pero no solamente eso, porque
al definir el producto interno también, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando sea de importancia, cuando veamos pronósticos o predicciones, vamos a dar cuenta que vamos a hablar también de ortogonalidad. Al tener un producto interno definido, pues automáticamente podemos hablar de ortogonalidad, que no necesariamente es independencia, pero pues sí le habla a uno del concepto de ortogonalidad, que en este caso está relacionado con no autocorrelación, más no independencia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar la clase de hoy con recordando un poco lo que hicimos la clase pasada. ¿Hay alguna pregunta de lo de la clase pasada antes de empezar la clase de hoy? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo les contaba, vamos a hablar un poco de la proposición 2.26 y vamos a definir lo que es un filtro lineal. Me han dicho, vamos a hablar aquí de, vamos casi que a definir y a considerar las proposiciones acerca de un filtro lineal invariante infinito. Infinito. Recuerde que la clase, les hablé de unos ejemplos particulares de que uno tenía un proceso XT que era I y D y que con ese proceso estocástico que era I y D, uno definía a través de ese proceso XT, definía un nuevo proceso YT como la suma desde menos K hasta K de A sub J XT menos J. Y este era el que llamamos filtro lineal invariante finito. Y pues encontramos algunas propiedades con respecto a ese filtro lineal invariante, o sea, que es el proceso YT. Entonces hablábamos que este proceso YT tiene o cumple algunas propiedades. Entonces, por ejemplo, ¿qué propiedades tenía? Pues que también era estacionario en el sentido estricto. Que era estacionario en el sentido débil. Sí, pues XT también era estacionario en el sentido débil. Pues ahora lo que vamos a ver es una generalización de este filtro lineal invariante. Y esa generalización lo que quiere decir es que pues esa combinación lineal que tenemos ahí la vamos a generalizar a una combinación lineal infinita. ¿De acuerdo? Esa combinación lineal infinita, YT, que va a ser así, suma desde J igual, desde menos infinito hasta más infinito, voy a utilizar la misma notación que aparece acá, A sub J, XT menos J. Entonces, lo primero que hay que tratar de chequear, o sea, lo primero que vamos a tratar de chequear es que con este proceso que nosotros estamos definiendo acá, recuerde otra vez, este es un filtro, otra vez es un filtro lineal, pero este es un filtro lineal invariante, pero infinito. Entonces, aquí lo que vamos, con la proposición que vamos a ver ahora, con la proposición que vamos a explorar un poco ahora, vamos a ver las condiciones para que esta suma que tenemos acá sea convergente. De tal manera que al ser convergente, pues el proceso resultante, que es el proceso YT, es un proceso estocástico. Es un proceso estocástico. ¿De acuerdo? Eso es lo que me va a decir la proposición, lo que me va a decir esa proposición, que es un proceso estocástico. Entonces, esa proposición, que es la cual vamos a hablar ahora, pues tiene que ver con referencia a cuando en verdad esta suma es convergente y pues por lo tanto me produce un proceso estocástico. Entonces vamos a explorar esta proposición, vamos a hacer la demostración de esta proposición mayormente, ¿de acuerdo? Y luego después vendrá una proposición que tiene o está relacionada con esta proposición en el sentido de que vamos a ver si ahora el proceso que definimos, que es YT, es un proceso estocástico, vamos a ver si bajo qué condiciones es estacionario.
por lo menos en el sentido débil. Entonces, digamos que esto es lo que vamos a hacer esta clase, seguramente esta clase y parte de la siguiente clase. Yo esperaría completar el día de hoy y la clase del siguiente, de la próxima clase, un poco con respecto a esto, con respecto a las características que tiene que ver este proceso estocástico, para entrarme prácticamente ya la semana entrante de lleno al análisis descriptivo de una serie de tiempo, es decir, empezar a cacharrear un poco, perdónenme la palabra que utilice, a través de ya exploración, a través de pues algunas herramientas que tenemos de la serie de tiempo para tratar de detectar las características que presenta la serie de tiempo y cómo de pronto, pues todavía no, pero seguramente incorporarlas en un modelo estadístico. Mi idea es terminar con la definición de proceso lineal, que es la que tenemos acá, que es un proceso estocástico, y ese proceso lineal es el que va a dar origen a los procesos estacionarios ARMA, que son una familia de modelos bien interesante que pues ha trascendido a lo largo de muchos años y que ha sido bastante útil. Y después estos procesos estacionarios ARMA, después viene una generalización a procesos ARIMA, que son estos procesos ARMA son para modelar series de tiempo estacionarias, mientras que los procesos ARIMA son para modelar series de tiempo que son no estacionarias y se complementan con los modelos ARIMA, que también son para modelos estacionarios, para modelos no estacionarios, perdón, o para modelar series de tiempo no estacionarias, pero que involucran una componente estacional. Entonces, pues con esto estaremos casi que, pues ya mucho más adelante terminando el curso, pero esta es la perspectiva, ¿de acuerdo? Del curso. Entonces, ¿tenemos preguntas hasta ahí? Entonces, la proposición 2.26, como les decía, la idea de la proposición 2.26 es, pues, darnos las condiciones para que esa combinación lineal infinita sea convergente, o sea, converja a una variable aleatoria. Cuando yo estoy escribiendo esto así, cuando yo estoy escribiendo esto así, lo que estoy diciendo es que esta serie es convergente y es convergente a esta variable aleatoria YT que estamos poniendo acá. ¿De acuerdo? ¿Qué me conforma? Pues el proceso estocástico. Entonces aquí, para que esta serie sea convergente y me produzca este proceso estocástico Y sub T, claro, habrá varias condiciones. Lo primero es que la primera condición para que esto esté bien definido, o sea, esta suma sea convergente, es que esto que tenemos acá, o sea, que estos son números reales, estas constantes que aparecen aquí son números reales. Entonces, una condición que aparece importante acá, es que vamos a considerar que esa sucesión de números reales es absolutamente convergente. A esto le llamamos absolutamente convergente. Absolutamente convergente. ¿Qué es que sea absolutamente convergente? Pues que al tomar los valores de la sucesión, aplicarles el valor absoluto y luego sumarlas, esa serie es convergente. ¿De acuerdo? A eso es lo que estamos diciendo con respecto a eso, a la propiedad de ser absolutamente convergente. Entonces, aquí tenemos esto como hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos esto como hipótesis y si la sucesión de variables aleatorias del proceso de entrada, que es el proceso XT, satisface la condición de que el sub de los valores esperados son finitos, entonces la serie es absolutamente convergente casi seguramente. Eso es una convergencia casi segura de los valores absolutos de la serie. Entonces, esa es una primera cosa importante, es que esta serie que tenemos acá, que estoy planteando acá, es absolutamente convergente siempre que el sub de los valores esperados en valor absoluto sea finito. Esa es la primera condición para que la serie sea absolutamente convergente, casi seguramente con esta medida de probabilidad T. La segunda condición, o sea, esto es lo que estamos diciendo, es que estamos diciendo bajo que realmente lo que nos dice la proposición es
las condiciones para que esta serie sea convergente, primero, casi seguramente, y la segunda parte de la proposición lo que nos dice es que la condición para que la serie sea convergente en media cuadrática es que el sub, pero ahora de los segundos momentos, sea finito. Si se cumple esta condición, entonces esta serie es convergente, pues ahora en otro criterio, que es el que llamaremos el criterio de convergencia en media cuadrática, ¿de acuerdo? Y lo más interesante es que, pues, esas dos series, esa serie, bajo ambos criterios, convergen al mismo límite, ¿de acuerdo? Pero además, si el proceso es estacionario, esas propiedades también se cumplen inmediatamente, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo un poquitico más adelante, que es lo que vamos a tratar. Entonces, ¿está claro en qué consiste la proposición 2.26? Sí, profe. Entonces, si le pregunto a alguien, ¿me puede responder? ¿Me lo puede explicar entonces la proposición? No la demostración, obviamente, pero la proposición. Entonces, por ejemplo, Alejandro Coronado, ¿me puede explicar con tus propias palabras la proposición 2.26? Andrea Moreno. Profe, qué pena, yo estaba copiando y no sé si está muy claro, simplemente no estábamos hablando de que este filtro lineal invariante definido en menos infinito infinito iba a converger siempre y cuando, bueno, se tenía que el sub de, bueno, esas condiciones que salen ahí, como el valor esperado de que este bueno, es finito y lo mismo con el segundo momento. Entonces, sí, Andrea, gracias. Básicamente, y no lo vuelvo a repetir, es que básicamente lo que quiere decir es que esta serie de acá es convergente y convergente a una variable aleatoria. Convergente a una variable aleatoria. Esta serie es convergente a variable aleatoria, condicionado a que, claro, las constantes de estas son absolutamente sumables, pero adicional a esta hipótesis que tenemos acá, para que sea convergente, casi seguramente en valor absoluto, para que esta serie sea convergente, recuerde que cuando hablamos de convergencias de variables aleatorias, tenemos que decir bajo qué criterio es convergente. Entonces, esta serie es convergente casi seguramente, claro, pero de la sucesión en valores absolutos, de esta en valores absolutos, sea convergente casi seguramente, la condición es que los primeros momentos, claro, en valor absoluto, los primeros momentos sean finitos, o el sub de los primeros momentos sea finito. Y la condición para que sea convergente esta serie en media cuadrática es que el sub de los segundos momentos sea finito. ¿De acuerdo? O sea, lo que estamos haciendo acá es dando un criterio de la convergencia de la combinación lineal infinita de variables aleatorias. Porque nosotros teníamos esta propiedad para variables aleatorias, para una combinación lineal de variables aleatorias, una combinación lineal finita de variables aleatorias. Sabíamos que una combinación lineal finita de variables aleatorias era una variable aleatoria, pero una combinación lineal infinita pues requiere un poquito más de trabajo para que sea una variable aleatoria. ¿Entendido? Brian iba a preguntar algo. Sí, señor, tengo una pregunta. ¿Cuándo se refiere al sub? ¿A qué hace referencia? No me ha quedado muy claro. Es que ese es un concepto un poco más matemático. Recuerde que cuando tenemos un conjunto finito, digamos, cuando tenemos un conjunto finito, uno puede hablar del máximo y del mínimo, ¿de acuerdo? Pero cuando tiene un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Cuando tiene un conjunto infinito, pues ya no podemos hablar necesariamente del máximo y del mínimo. Hay que hablar, empezando, pues hay que hablar del sub, que es la menor de las cotas superiores de ese conjunto. Entonces usted lo que tiene que hacer básicamente aquí, lo que tiene que hacer es ir computando para cada t los valores esperados del valor absoluto de las variables aleatorias. Y entonces para cada t va a ser eso. Y eso
esos valores esperados para cada t, pues forman un conjunto que es infinito porque t es un, eso como está indexado por t, es un conjunto infinito, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué va a empezar a mirar usted? Las cotas superiores de ese conjunto, ¿de acuerdo? Y la menor de las cotas superiores de ese conjunto, la menor de esas cotas superiores de ese conjunto, es la que llamaremos el sub. Si la menor de las cotas superiores de ese conjunto, ¿de acuerdo? Es finita, pues eso es lo que estamos escribiendo acá. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya me quedó claro. ¿De acuerdo? Esto es un concepto más matemático, ¿no? Esto es un concepto más matemático, pues que uno lo ve por allá cuando ve algo de sistemas numéricos o ve algo de fundamentos de matemáticas, pues con los muchachos que ven matemáticas puras, uno alcanza a ver parte de estos conceptos. Entonces está el sub, ¿de acuerdo? Y está el inf, ¿cierto? Que es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, también hay un concepto análogo que aparece aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues lo que está diciendo es que si el sub de ese conjunto que lo conforman los valores esperados, valor absoluto de las variables aleatorias, ese sub es finito, entonces la serie va a converger casi seguramente en valor absoluto. O sea, si usted, ¿qué significa la serie es absolutamente convergente? Pues la serie, cuando habla de que la serie es absolutamente convergente, ¿cuál serie? Esta serie. Esta serie, cuando a uno le dicen esta serie es absolutamente convergente, es porque entonces usted toma esto así. La misma serie, pero de los valores absolutos. Entonces, a esto es lo que llamaremos serie absolutamente convergente. Que es la parte interesante, que si la serie converge, es absolutamente convergente, si esta serie es convergente, entonces, por supuesto, esta es convergente. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que esta serie es convergente casi seguramente. Entonces, esas son las cosas que vamos a tratar de probar el día de hoy. Lo vamos como el objetivo, como yo les pedí que leyeran, pues ustedes me van a ayudar a armar la demostración. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, muchachos? Sí, profe. Bueno, esta demostración se hace digamos, en dos partes. Lo primero que vamos a demostrar es que la serie es convergente en media cuadrática, dado que se satisface esta condición de que los segundos momentos de las variables aleatorias, o el sub de los segundos momentos de las variables aleatorias, sean finitos, y por supuesto que la serie sea absolutamente convergente. Entonces es lo primero que vamos a probar. Primero que vamos a probar en este caso. Que la serie es la serie es convergente en media cuadrática. Después probaremos que la serie es convergente o es absolutamente convergente P casi seguramente. ¿Cómo vamos a hacer? O mejor dicho, la primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, es ¿cuál es la definición de que una serie sea convergente en media cuadrática a un límite específico? ¿Cuál es la definición? Que el límite cuando n tiende a infinito de la esperanza de esa sucesión menos la variable aleatoria al cuadrado tiende a 0. Una sucesión de variables aleatorias x sub t es convergente en media cuadrática a x, hay que decir el límite, ¿cierto? Sí y solo sí que. Ahora sí.
el valor esperado de x sub t menos ¿quién? Menos el límite, todo al cuadrado, ¿cierto? Eso se va para 0. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Todos de acuerdo, ¿no es cierto? Claro, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema acá? Bueno, el problema y no problema es que usted debe conocer cuál es el límite. Usted debe conocer cuál es el límite. Profe, qué pena. Sí. Ahí faltaría decir que el límite cuando t tiende a infinito. Sí, sí, correcto, sí. Sí. Límite cuando t tiende a infinito. Es correcto, gracias. Sí, estaba parcialmente, no estaba correctamente escrito, mejor dicho. Entonces, note que aquí para poder hacer la demostración de que algo es convergente en media cuadrática, pues uno requiere ¿de qué? De saber cuál es el límite. Esa es la primera cosa importante. La segunda cosa importante es que esto que tenemos acá es una sucesión de variables aleatorias. Y lo que tenemos acá, esto que tenemos acá que deseamos probar que sea convergente en media cuadrática, esto es una serie. Entonces hay que hacer los ajustes necesarios para pasar esta serie a sucesión. ¿Ustedes recuerdan qué es una serie? Matemáticamente hablando. Sí, es una suma infinita, como esta que tenemos acá. Pero formalmente una serie es una ¿qué? Una sucesión ¿De qué? particular ¿Una sucesión de qué? de sumas parciales. De sumas parciales, correcto. Entonces, una cosa importante acá es que esta serie suma, estamos recordando cosas, ¿no? De menos infinito a más infinito, de a sub j, xt menos j. Esta es la serie, es una serie. Hay que convertirlo a una sucesión de sumas parciales. Entonces, esto es equivalente a decir a la sucesión de la suma desde j, desde menos n hasta n, de a sub j, xt menos j, con n que pertenece a los naturales. Esta sí es una sucesión de sumas parciales. Entonces, cuando escribimos esta notación que tenemos acá, es porque entonces esta serie que tenemos acá es convergente, pero realmente es decir que esto que estamos escribiendo acá, cuando escribimos esta expresión que tenemos acá, lo que queremos decir es que esta sucesión de sumas parciales es convergente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, listo, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros sabemos recuerde que nosotros estamos en L2 omega FP, o sea, nosotros seguimos trabajando en este espacio completo. Este espacio completo. Entonces, el truco que vamos a utilizar acá, es que nosotros debemos chequear que esta sucesión de sumas parciales es convergente. Debemos demostrar que es convergente en media cuadrática. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer, es convergente en media cuadrática. Pero vamos a utilizar un truco que tiene los espacios completos. Y el truco que tienen los espacios completos es que nosotros vamos a utilizar esa propiedad de ser completo, vamos a chequear de que primero la sucesión es de Cauchy. ¿Cuál sucesión es de Cauchy? Pues esta. Si nosotros llegamos a probar que esa sucesión es de Cauchy, pues en un espacio completo como el que nosotros estamos trabajando, ¿qué va a pasar? Existe el límite. Pues entonces la sucesión, si es de Cauchy, entonces la sucesión es convergente. Es convergente. ¿De acuerdo? Ahora, lo que necesitamos chequear es que si justamente
corresponde o no a la definición, la definición de sucesión convergente en media cuadrática corresponde justamente a la convergencia que tenemos acá. Y pues en efecto sí corresponde a la definición de convergencia en media cuadrática. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es lo primero, la primera claridad que vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, presten mucha atención a lo que tenemos acá. Vamos a definir una sucesión de variables aleatorias, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a decir en este caso, utilizando la convergencia de sucesiones de Cauchy, entonces diremos que existe un elemento U en L2 tal que la sucesión es convergente en media cuadrática a este, si y solamente si se satisface esto que tenemos acá. Que esto es la definición ¿de quién? Esta es la definición de ser una sucesión de Cauchy. ¿De acuerdo? Una sucesión de Cauchy. Claro, una cosa importante acá, ustedes se darán cuenta acá, que este valor esperado que aparece acá, al cuadrado, no es más, que es este que tenemos acá, no es más que la definición de la norma al cuadrado, ¿de acuerdo? En L2. ¿Y cuál es la norma al cuadrado en L2? Pues la definida a través del producto interno. ¿Eso qué implica entonces necesariamente? Eso implica necesariamente que esta norma que tenemos acá, coincide con la definición de convergencia en media cuadrática. En media cuadrática. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señor. Ok, entonces todo se reduce, al final de cuentas, después de todo lo que he dicho, todo se reduce a probar que esta sucesión de sumas parciales que aparece acá es de Cauchy. Porque si es de Cauchy, es convergente y por la definición que tenemos de la norma, esta coincide con la definición de norma, o sea, de la definición de convergencia en media cuadrática. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. O sea, toda la demostración se reduce a probar que la sucesión de sumas parciales es convergente en media cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a chequear esto. Vamos a definir, pues, justamente la sucesión de sumas parciales. Entonces, esta es la definición que tenemos de sucesión de sumas parciales y a esto le vamos a llamar YT super N. Para N indicar que es el enésimo término de la sucesión. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar lo que se llama el teorema de Ries-Fischer. Pero el teorema de Ries-Fischer no es más. Lo que nos dice es básicamente que utilicemos el criterio, el teorema de Ries-Fischer es el criterio de Cauchy, el criterio de convergencia de Cauchy en L2. Ese es el tal teorema de Ries-Fischer. No es más que el criterio de convergencia en media cuadrática, justamente, en media cuadrática. Criterio de Cauchy en media cuadrática para la convergencia en L2 de sucesiones de variables aleatorias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que queremos hacer básicamente es comprobar que efectivamente vamos a tomar dos elementos de la serie, que es lo que estamos tomando acá, el elemento enésimo de la serie, el elemento mésimo de la serie, y vamos a computar la norma. Claro, la norma de esas variables aleatorias es el valor esperado en este caso, y vamos a chequear el límite cuando n tiende a infinito de
n, cuando n es mayor o igual que m, y vamos a chequear que eso vale 0. O sea, esto es lo que básicamente, lo que estamos tratando de probar aquí es que la sucesión es de Cauchy. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a tomar? Pues justamente vamos a tomar dos elementos de la sucesión, que es lo que tenemos acá, y vamos a computar su norma. Recuerden que esta es la norma al cuadrado ¿de quién? De ytn menos ytm, super m. Esto que tenemos acá es la norma al cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Señor. Listo. Sí, profe. Ustedes saben que siempre un valor esperado es mayor o igual que 0. Entonces es lo que tenemos, esta igualdad es bastante evidente por este lado. ¿De acuerdo? Profesor, yo me perdí. Qué pena. ¿A qué fue lo que llamamos YT super M? Pues recuerde que YT super M es la suma, es la suma parcial hasta el término enésimo. Y YT super M, pues va a ser la suma parcial, pero hasta el término mésimo. Ah, ya, listo. Es lo mismo, es la misma definición, solo que pues una es más grande que la otra. ¿De acuerdo? En este caso estamos asumiendo que n es más grande que m y más grande que, bueno, pues que 0, por supuesto, en este caso. ¿Listo? Listo. Gracias. Entonces, notemos, veamos la definición. Veamos la definición. ¿Qué es YTN? Pues YTN es la suma, esta que tenemos acá, ¿de acuerdo? Y YT super M, esta suma que aparece acá, ¿de acuerdo? Y a esto lo voy a llamar estrellita, porque y ya vamos a ver el comentario que está un poco más adelante, ya vamos a ver un poco el comentario que está un poco más adelante. Este estrellita me permite pasar de aquí a acá. La siguiente igualdad. ¿Qué será estrellita? Bueno, yo lo voy a explicar para un caso particular, pero esto se da en forma general. Estrellita es esto que tengo acá. ¿Listo? ¿Andrea iba a preguntar algo? No, señor. Entonces, lo que vamos a probar es que al restar, perdón, lo que vamos a hacer aquí es identificar que cuando hagamos la resta de estas dos sumas que aparecen acá, pues esas dos sumas me quedan escritos de esta manera que aparece acá. Aquí, perdón, aquí es menor o igual. Permítame acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ver con un caso particular de que efectivamente al hacer la suma de la resta de este con este nos da justamente estos elementos que aparecen acá. Veamos por qué. Pues justamente eso está aquí en estrellita. Creo que esto no estaba en las notas de clase que tenían ustedes anteriormente, ¿no? No, profesor, no está. Esa parte no está. Listo. No, esto yo lo añadí como por, pues digamos que era para que ustedes hicieran las cuentas, pero yo lo añadí por facilidad. Entonces, digamos, aquí tomamos como caso particular, recuerde que n siempre es más grande que m y esto mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Mayor estrictamente que 0, perdón. Mayor estrictamente que 0. Entonces, aquí tomamos n igual a 3 y m igual a 2. ¿De acuerdo? Dentro de este valor esperado que estamos chequeando acá. Entonces, vamos a ver, suma desde menos 3 hasta 3 de a sub j xt menos j y aquí suma desde menos 2 hasta 2 de a sub j xt menos j. ¿De acuerdo? Aquí, expandiendo esta primera parte de acá, pues, ¿qué nos da? Pues toda esta primera parte de aquí hasta acá, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí, profe. Y luego, esta parte de acá, pues corresponde a esta partecita de acá. Entonces, si ustedes observan ahí, al hacer la resta, recuerde que es todo esto menos todo esto que aparece acá.
O sea, aquí realmente es un paréntesis, ¿no? Es un paréntesis. ¿Qué me queda de eso? Pues si ustedes observan con detalle, se podrán dar cuenta que al hacer la resta entre S y S, este se cancela con 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 este, y ya está. ¿Qué me quedan? Pues este valor de acá y este valor de acá. O sea, se me están eliminando los términos intermedios. ¿De acuerdo? Y solo me quedan, ¿qué? Los valores, bueno, pues en este caso me están quedando los valores de los extremos, pero realmente lo que me quedan son las colas. Lo que me está quedando son las colas ¿de quién? Me están quedando las colas de este sumita que está quedando aquí. ¿Me siguen? Sí, señor. Entonces, como me están quedando las colas, esas colas las puedo expresar o las voy a llamar de esta manera. De esta manera. O sea, son los J más allá de M, pero más pequeños o iguales a N. Eso es lo que puedo decir en este caso. O sea, esto que tengo acá, esto realmente lo que me queda es valor esperado del valor absoluto de la suma desde M menor valor absoluto de J menor o igual que N a sub J xt menos J. Todo al cuadrado. ¿De acuerdo? Claro, yo quizás debe haberlo escrito de otra manera, pero note que acá, esto que tenemos acá, es la definición de la norma al cuadrado ¿de quién? De esta cantidad que queda aquí adentro. Esta es la definición que tenemos acá, la norma al cuadrado de esta expresión. Que bueno, aquí vuelvo y lo repito, pero simplemente es para que ustedes lo tengan en cuenta, que esto está representando una norma al cuadrado de esta cantidad que aparece acá. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el paso de aquí a acá? El producto. Creo que es la forma como se expresa el cuadrado de una sumatoria. El cuadrado de una suma, sí. O sea, esa es como la generalización del binomio, ¿no? A un polinomio, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, esta es la forma, esto que tenemos acá, es una forma de expresar el cuadrado de esta expresión que aparece aquí. ¿De acuerdo? O sea, ustedes pueden hacer A más B más C al cuadrado. Ustedes pueden hacer A más B al cuadrado. Ustedes pueden hacer A más B más C más D al cuadrado. Pues esta forma que aparece acá, que aquí sería pues A más B por A más B, que aquí sería A más B más C por A más B más C, es lo que tenemos acá. Pues esta es otra forma de escribir el cuadrado de una suma de cierta cantidad de términos. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tengo algo que no está bien. Permítanme acá. Aquí tengo algo que no está bien. Y
aquí tengo algo que no está bien. O sea, este paso de aquí a acá no es cierto. Y por supuesto este paso de aquí tampoco es cierto. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí venimos una igualdad. Esto será valor esperado del valor absoluto de la suma de A sub J, A sub K. Permítame acá porque aquí hay algo que no está correcto. Creo que ahí es un menor igual, ¿cierto, profe? Sí, aquí, permítame un segundito, creo que aquí es un menor igual. Permítame un segundo. Permítame un segundito. Sí, creo que aquí me falta un menor igual para poder entrarlas. Permítame, yo confirmo si es igual o menor igual. No, creo que es menor igual. Ya, es que no es así. Permítame que sí es la igualdad, pero yo tengo yo lo que tengo es un error acá. Permítame acá. Permítame acá. Esto sí es cierto, o sea, esto de aquí a acá sí es cierto, pero esto viene sin valor absoluto. Porque note que esta cantidad, este valor absoluto ya es redundante al cuadrado, ¿no es cierto? O sea, piensen valor absoluto de x más y al cuadrado. Pues esta expresión, realmente aquí esto es simplemente paréntesis. ¿De acuerdo? Sí, señor. Profe. Sí, aquí permítame que yo tuve fue una equivocación y no lo tuve en cuenta. O sea, la expresión de acá, valor absoluto al cuadrado, o sea, piensen valor absoluto de x más y al cuadrado igual a x más y todo al cuadrado. Y ahora sí, esta expresión es esta que tenemos acá. Es esta que tenemos acá, la escritura de esta parte. Entonces, esta realmente no viene valor absoluto aquí. Esta no viene valor absoluto acá. Entonces, aquí sí es una igualdad. Aquí sí es una igualdad. Pero aquí venimos... Permítame, yo lo escribo aquí y más bien lo tenemos acá. Aquí lo que tenemos es valor esperado de el valor absoluto de la suma desde j menor o igual que n menor que m, ¿de acuerdo? De a sub j xt menos j al cuadrado. Aquí es donde veníamos, ¿cierto? Pero esto es igual al valor absoluto de la suma desde j menor o igual que n menor que m, esto es m menor o igual que n, de a sub j xt menos j al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esta expresión que tenemos acá es el valor esperado de la doble suma, por supuesto, una suma irá, esto en valor absoluto, permítame que esto siempre ha venido en valor absoluto, esto siempre, espera a ver, sí, esto siempre ha venido en valor absoluto. Entonces, esto vendrá valor absoluto desde j menor o igual que n, menor o igual que m, y aquí valor absoluto de k menor o igual que n, menor que m, de a sub j, a sub k, xt menos j, xt menos k. Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos acá en esta expresión que aparece aquí?
Entonces, ahora sí estamos bien. Entonces, recuerde que estábamos acá, perdón por la imprecisión, estábamos acá, valor esperado de la norma al cuadrado. Entonces, aquí fue la parte que tenemos acá. Luego de aquí, pues la podemos reescribir de esta manera, ¿de acuerdo? Como el cuadrado, pues ya sin valor absoluto o con valor absoluto da exactamente igual. Ahora, el cuadrado de una suma se puede expresar como la doble suma de estas expresiones que aparecen acá. Luego, ahora sí, como esto es una suma finita, esto es el valor esperado. Al final de cuentas es una doble suma, pero es una suma finita. Por propiedad del valor esperado, ¿qué pasa aquí? Es la suma de los valores esperados. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Aquí sí? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora sí vamos acá, que era donde yo quería estar. Entonces, enfoquémonos acá. Enfoquémonos en esta parte. Entonces, recuerden, esto me falta reescribirlo para que quede bien como la igualdad. Entonces, estamos acá, de acá, pasamos acá. Entonces, vamos a ver. Ahora sí, vamos a aplicar, pues, digamos, la desigualdad triangular. Vamos a aplicar ahora la desigualdad triangular. ¿En qué sentido vamos a aplicar la desigualdad triangular? ¿De acuerdo? ¿En qué sentido vamos a aplicar la desigualdad triangular? Entonces, estamos acá. Estamos acá, permítanme aquí. Sigamos acá porque allá las notas lo que hicieron fue hacerme perder y embolatarlos a ustedes, ¿de acuerdo? Recuerde que toda esta expresión que tenemos acá, recuerde que cuando arrancamos dijimos que todo esto, permítame aquí, dijimos que esta cantidad de acá era mayor o igual que cero. ¿De acuerdo? O sea, esta expresión de acá es mayor o igual que cero. Y aquí tenemos puras igualdades. Entonces, esto igual a esto, igual a esto, igual a esto. Recuerden, o sea, toda esta expresión es mayor o igual a cero. ¿Qué significa? Que si es mayor o igual a cero, esto es exactamente igual que el valor absoluto de la suma del valor esperado de A sub J, A sub K, XT menos J, XT menos K. Y el valor absoluto. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, recuerden, esta expresión que aparece acá, por ser mayor o igual que cero, que fue con lo que arrancamos, mire, aquí llegamos, aquí está escrito que es mayor o igual que cero, pues la mantenemos, seguimos manteniendo esa igualdad, esa desigualdad que tenemos aquí. Entonces, esta expresión que aparece acá, en valor absoluto, es lo mismo que esta expresión que aparece acá. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahí estamos bien. Entonces, ¿a dónde vamos? Permítame. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos es 0 menor o igual que el valor absoluto de YT super N, YT super M, todo al cuadrado. Y esto es igual al valor absoluto de la suma doble, ahorita le pongo los índices, de A sub J, A sub K, del valor esperado de XT menos J, XT menos K. Al final de cuentas, aquí J variando en valor absoluto mayor que M, pero menor o igual que N, y K menor o igual, en valor absoluto menor o igual que N, y aquí mayor que M. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces aquí, como les digo, después de varios pasos, que perdónenme digamos, la confusión que hice causar aquí,
porque las notas de clase, pues no las revisé al final de cuentas y me quedaron así. Pero el punto es que, y me desorientaron, entonces el punto es que vamos acá, en esta expresión que aparece acá. Ahora sí, vamos a utilizar la desigualdad triangular. La desigualdad triangular, ¿qué nos dice? Que el valor absoluto de una suma siempre es más pequeño o igual que ¿quién? Que la suma de Que la suma cada de... uno en valor absoluto. Que la suma de los valores, que la suma de los valores absolutos, ¿no es cierto? Entonces, valor absoluto de A sub J, A sub K, valor esperado de XT menos J, XT menos K. Todo en valor absoluto. ¿Sí o no? Por la desigualdad triangular. Note que aquí lo que estamos intentando hacer es acotar esta expresión lo que más podamos y luego hay que hacer tender n y m a infinito. Esa es la idea principal. ¿De acuerdo? Listo. Desigualdad triangular. Entonces esto nos queda igualdad, suma, suma, valor absoluto de A sub J, valor absoluto de A sub K, valor esperado de XT menos J, XT menos K. Esto en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto. ¿Sí o no? Entonces, ahora lo que vamos a usar es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Qué nos dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? La vamos a aplicar para este pedacito de acá. ¿Qué nos dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? ¿Nadie se acuerda de qué dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? Bueno, la desigualdad de Cauchy-Schwarz básicamente lo que nos expresa es que esto que tenemos acá, este valor absoluto, ¿de acuerdo? De valor absoluto, de este valor esperado, que es un producto de dos variables aleatorias, siempre va a ser más pequeño o igual que ¿quién? Que la raíz cuadrada, de los segundos momentos de estas variables aleatorias. O sea, esto que tenemos acá siempre va a ser más pequeño o igual que la raíz cuadrada de los segundos momentos de cada una de estas variables aleatorias que aparecen acá. Entonces, esto escrito de esa manera es menor o igual que la suma, A sub J, A sub K, esto queda igual. Entonces ahora miremos los momentos. Ah, bueno, segundo momento de XT menos J al cuadrado, ¿de acuerdo? Y a esto todo, raíz cuadrada. Y por otro lado, será lo mismo, valor esperado del segundo momento de XT menos K, ¿de acuerdo? Todo a la 1/2. ¿Sí me siguen, chicos? Sí, Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a tomarnos 5 minuticos, 7 y 10, y recapitulamos ahorita en lo que tenemos para poder continuar, ¿vale? listo. Listo.
Listo, muchachos. Entonces continuamos. Recuerde que estamos tratando de acotar toda esta expresión. Entonces aquí desigualdad triangular y aquí desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿qué tenemos como hipótesis? Ustedes recordarán que tenemos como hipótesis que el sub de los segundos momentos es finito. ¿De acuerdo? El sub de los segundos momentos de esas variables aleatorias es finito. Entonces, ¿con esto qué vamos a hacer? Con esto vamos a hacer lo siguiente. Permítanme acá y chequear esta cantidad que tenemos acá, y fijémonos en esta cantidad que tenemos acá. Esos son los segundos momentos. Esos segundos momentos siempre van a ser más pequeños o iguales que ¿quién? Por hipótesis. Entonces, dado que el sub de los t que pertenece a z, del valor esperado, del valor absoluto de xt al cuadrado, aquí podríamos omitir el valor absoluto, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora así, es finito, por hipótesis, entonces, por propiedad del sub, entonces, ¿qué va a pasar? Que el valor esperado de xt menos j al cuadrado va a ser más pequeño o igual que el sub de los t que pertenecen a z del valor esperado del valor absoluto de x sub t al cuadrado. Porque si esta es la menor de las cotas superiores, pues debería ser más grande o igual que cualquier valor del conjunto. Este es un elemento del conjunto. Es un elemento del conjunto. Entonces, este que tenemos acá, el sub, siempre va a ser más grande o igual que cualquier elemento del conjunto. Si el sub pertenece al conjunto, pues va a ser igual. Pero si no pertenece al conjunto, va a ser siempre más pequeño en ese sentido. ¿Me siguen? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues que esta expresión de acá es más pequeña que el sub. Pero esta expresión de acá es más pequeña que el sub. Entonces, al final de cuentas, todo lo de acá es más pequeño o igual, que es lo que vamos a ver, esto que tenemos acá. Entonces, seguimos con la desigualdad, es más pequeño o igual que, permítanme acá, la doble suma del valor absoluto de a sub j, del valor absoluto de a sub k, de el sub de los t que pertenecen a z, del valor esperado del valor absoluto de x sub t, y todo a la 1/2, ¿cierto? Porque note que aquí estaba, si ustedes se fijan acá en detalle, todo esto de acá es a la 1/2. Ahora, esto mismo de acá va a quedar también para xt menos k. Entonces, nos va a quedar una expresión análoga aquí a este lado. Entonces, voy a copiar y voy a pegar exactamente lo mismo. Entonces, para evitar copiar, pegar. La pego, la vuelvo más chiquita, pero la pego acá igual. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, señor. Y más pequeño o igual, pues por la propiedad del sub. ¿Ok? Entonces, Profe, ahí no me queda un poco claro. Bueno,
ahí sería la pregunta, entonces en esa multiplicación nos va a quedar es completo, no al 1/2, ¿sí? Es que no me queda claro cómo pasa, pues, del t menos j, del valor esperado de x al cuadrado de t menos j, menor o igual al sub del valor esperado de x sub t al cuadrado. Ok, pues recuerde que lo que acabo de explicar acá, como el sub es finito, Ok, entonces, por propiedad del sub, el sub, recuerde que es la menor de las cotas superiores. ajá, ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que siempre el sub va a ser ese valorcito que es el sub, que es un número real, porque al decir que es finito es un número real, ese número real, que le hemos llamado el sub, siempre es más pequeño o igual que cualquier elemento del conjunto. ok, ¿De acuerdo? Entonces, este de acá, que usted ve aquí, es un elemento del conjunto, porque esto es válido, recuerde que esto es válido para cualquier t. Entonces, esto es un elemento del conjunto, ¿de acuerdo? Al ser un elemento del conjunto, pues este elemento de acá va a ser más pequeño o igual por propiedad del sub. ok. Por Pero, ende, ¿cómo? por ende también lo va a hacer para t menos k. Claro, por lo tanto también va a ser para t menos k. Entonces, Ok, por eso, claro, y a la 1/2, pues el 1/2 se mantiene, porque el sub tiene la propiedad de ser, digamos, permite la continuidad en funciones, ¿de acuerdo? ok, Entonces, aquí preserva esta expresión que tenemos acá. Entonces, por eso obtenemos esto menor o igual que el sub de cada uno de estos elementos que aparecen, bueno, que la raíz cuadrada del sub para cada uno de ellos. ok, ok, listo, maestro. Entonces ahí quedaría, la siguiente nos quedaría es el sub de el valor esperado de x sub t sin el raíz, ¿sí? Ah, sí, claro, correcto. Entonces el siguiente paso, esto va a ser igual a la suma de a sub j de a sub k de el sub de los t que pertenecen a esto, del valor esperado. Permítame que acá quedó mal, ¿no? Esto falta un cuadrado. Aquí les faltó un cuadrado acá. Mire, un cuadrado. Del valor esperado del valor absoluto de x sub t al cuadrado. Una cosa importante acá, porque yo pongo valor absoluto y pongo al cuadrado. Esto simplemente es una convención. Realmente, para este caso, sobraría el valor absoluto. O sea, es suficiente sin poner valor absoluto. Y esto lo ponemos aquí porque esto es válido para objetos en general. ¿A qué me refiero en general? Porque si esto es un vector aleatorio, lo que yo hago es tomarle la norma a ese vector aleatorio y elevar al cuadrado. Si es otro elemento. Entonces, por eso, es por esa situación. Pero aquí, fácilmente, como son variables aleatorias de valor real, lo podemos omitir. ¿De acuerdo? Note que aquí voy a volver a poner los índices. ¿Por qué? J en valor absoluto menor o igual que n, menor o igual que m. K en valor absoluto menor o igual que n, menor estrictamente que m. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Esta expresión de acá no depende de quién. Ni de J ni de K. O sea, ella puede salir de esa suma. Entonces, esto de acá es igual al sub de los t que pertenecen a los enteros del valor esperado del valor absoluto de x sub t al cuadrado por la suma de valor absoluto de a sub j, valor absoluto de a sub k. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Sí, señor. Bueno, y ahorita voy a volver a utilizar la propiedad que utilicé hace un rato. La propiedad que utilicé hace un rato y yo realmente no la escribí acá. Pero sí es bien importante. Suma desde n igual a 1 a n mayúscula de a sub n al cuadrado es suma de a sub n al cuadrado
de n igual a 1, mejor dicho, es la suma, la doble suma de A sub J por A sub K, que es lo que tenemos acá. Aquí variando J desde 1 hasta N y variando K desde 1 hasta N. Pues esta fue la misma propiedad que yo utilicé hace un rato. Entonces ahora voy a utilizarla, pero en el otro sentido. Ahorita la utilicé de aquí para acá, pero ahorita la voy a utilizar de allá para acá. Para decir que esta expresión de acá, si me hice explicar, entonces esa expresión de acá, ¿qué será? Esta expresión de acá, entonces, ¿cómo la escribo? Como la sumatoria de n igual a 1 hasta n, el valor absoluto de a sub n. No exactamente n, porque de n igual a 1 hasta n no necesariamente. Porque hay que tener en cuenta los índices, ¿no? Entonces será la suma desde j en valor absoluto más pequeño que n, más grande que m. Ok, sí. Pero permítame un segundito. Voy a poner esto aquí más adelante. Correrlo acá para no borrar. Y esto es expresión acá, de valor absoluto de a sub j, todo al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, al final de cuentas, porque es que mire que esta demostración, además de que ya es bien larga, pero pues la embolaté un poco más y entonces uno tiende a perderse. Entonces, al final de cuentas, ¿qué tenemos? Al final de cuentas, lo que tenemos es lo siguiente. Permíteme acá. 0 menor o igual que valor absoluto de yt super n menos yt super m. Esto no lo podemos perder. Esto estaba al cuadrado. Perdón. Creo que lo había escrito así, al cuadrado. Esto al final de cuentas lo hemos acotado. Esto lo hemos acotado por esta expresión final que tenemos acá. Todo es menor o igual a esa cantidad que tenemos ahí. Entonces hicimos, y esto termina siendo más pequeño o igual que el sub de los t que pertenecen a los enteros del valor esperado del valor absoluto de x sub t al cuadrado de ahora aquí la suma de la suma de j más pequeño o igual que n más grande que m de valor absoluto de a sub j todo al cuadrado. ¿Sí o no? Al final de cuentas tenemos esto aquí. ¿Sí o no? Es a lo que hemos llegado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues ahorita, yo lo que debo hacer tender, realmente lo que yo debo hacer tender es n y m a infinito. Lo que va a hacer es tender m a infinito, o sea, calcular el límite cuando n y m tiende a infinito. Si yo logro verificar que cuando n y m se vayan para infinito, esta expresión de acá se va para cero. Si yo logro verificar que esta expresión de acá se va para cero, pues lo que yo tengo es que entonces esta expresión se va a encontrar entre 0 y 0. Entonces lo que significa es que el límite cuando n y m tiende a infinito, pues debe ser ¿quién? De esta expresión debería ser 0. Y por lo tanto debería ser convergente en media cuadrática. Entonces lo único que nos falta es chequear esa parte. Entonces, primero, noten ustedes acá que esto es una cantidad finita, o sea, es un número real, que no depende ni de n ni de m. Entonces, lo único
que yo me voy a enfocar es en chequear si esto se va para cero cuando n y m se vaya a infinito. ¿De acuerdo? Pero ¿qué va a pasar? Entonces vamos a computar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, hagamos eso. 0 menor o igual que el límite cuando n y m se van para infinito del valor esperado de y sub t n menos y sub t super m al cuadrado, y más pequeño o igual que el sub de los t que pertenecen a los enteros del valor esperado de x sub t al cuadrado de el límite cuando n y m tienden a infinito de suma valor absoluto de j más pequeño que n más pequeño que m a valor absoluto de a sub j al cuadrado. Ahora, ¿por qué esto tiende a cero cuando n y m tienden a infinito? Pues bueno, se usará la hipótesis de que a sub j es absolutamente convergente. Es decir, que suma de valor absoluto de los a sub j es finito. Vamos a utilizar esto que tenemos acá. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar esta expresión que aparece acá. ¿Recuerdan ustedes que esta sumita que aparece acá es la cola de esta serie que aparece acá, de esta serie convergente, es la cola de una serie convergente? ¿Qué pasa con la cola de una serie convergente? Pues como una serie, al ser convergente, pues cada vez los valores que van quedando en la cola, permítame llamarlo de esa manera, los valores que van quedando en la cola de la serie, de una serie convergente, cada vez son más pequeños esos valores, cuando n y m se van a infinito. ¿Eso qué significa? Que la cola de la serie convergente va a tender a cero. Pero eso solo ocurre cuando estamos en una serie, en presencia de una serie convergente. O sea, como los extremos de esa serie, los extremos de esos valores de la serie van a ser cada vez más pequeños por ser una serie convergente. Entonces va a implicar que la suma de esos valores va a tender a cero. O sea, cada vez nos vamos a quedar con menos y menos valores aportando ahí. Entonces, eso va a tender rápidamente a cero. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, al ser la serie, hacer la cola de una serie que es convergente, esto se va para cero. Y al irse para cero, al final de cuentas, lo que tenemos entonces es que como esta expresión de acá se va para cero, esto es un número real, entonces cualquier número real multiplicado por cero se va para cero, y entonces lo que hemos comprobado acá es que 0 menor o igual que el límite cuando n y m se van para infinito del valor esperado del valor absoluto, perdón, aquí me sobra este paréntesis, de yt super n menos yt super m es más pequeño o igual que 0. ¿De acuerdo? O lo que hemos dicho de otra manera, esto es equivalente a decir que esto al cuadrado, por supuesto, que 0 menor o igual que límite cuando n, m tiende a infinito, que la norma de ytn menos yt super m al cuadrado está acotado en 0. O sea, está acotado tanto inferior como superiormente por 0. Esto lo que quiere decir, esto es equivalente a decir que el límite cuando n y m tienden a infinito de esta norma al cuadrado vale 0. O sea, lo que estoy diciendo es que esta sucesión yt super n es de Cauchy.
Es de Cauchy. Y al ser de Cauchy, entonces es convergente. Pero no es convergente de cualquier manera, es convergente en media cuadrática. Que es lo que buscábamos demostrar. No estaba nada fácil, ¿no? O sea, pues digamos no estaba tampoco complicado, pero lo largo de la prueba hace que se complique un poco el tema. ¿Me siguen? Sí, señor. Vale. Sí, profe. Cuénteme, ¿alguna pregunta? Profe, qué pena, es que se me cortó ahorita cuando terminé de explicar por qué daba 0. ¿Se me puede volver a explicar de rapidez? ¿Por qué da 0 qué? Porque el límite de la sumatoria de los valores absolutos, los A sub j, pues llega a 0. Que en la partecita de que en la cola son muy pequeños los valores. Ya. O sea, como lo que está pasando es que en una serie que es convergente, los valores, cuando n se van para infinito, los valores en el infinito cada vez se van, para que una serie sea convergente, cuando empecemos a sumar, ¿qué pasa con los valores cuando n se van para infinito? Pues tienen que necesariamente hacerse cada vez más pequeños. Pues justamente estos valores que quedan acá son los valores más pequeños. ¿De acuerdo? Que al final de cuentas, cuando n y m se vayan para infinito, pues prácticamente a esta suma de valores pequeños se va a convertir, va a tender a 0. Esta suma de valores tan chiquitos va a tender a 0. ¿Por qué? Porque los que quedan por fuera son los valores que van a ser más grandes y van a ser convergentes pues al valor a donde convergen la serie. Entonces, por tanto, esta que es la cola de una serie convergente va a tender a 0. ¿Por qué? ¿Qué? Porque pues cada vez estamos sumando menos y menos valores y cada vez valores más y más chiquitos. Por tanto, esto se va a ir para 0. Ok, profe, listo. Muchas gracias. Esa es una razón, pues claro, esta no es una prueba donde me detengan estos detalles tan específicos, pero claro, esto se podría hacer una demostración un poco más formal de por qué esa serie es convergente, pero mi idea es un poco más intuitiva acerca de por qué ese pedazo de la serie, que es la cola de una serie convergente, pues se va para 0, ¿de acuerdo? Esa demostración a un matemático pues no le gustaría mucho que digamos, porque pues digamos más que una demostración estoy justificando un poco más con palabras lo que está sucediendo. Pero claro, esto debe ser probado, pero digamos que lo que me interesa en este caso es que se entienda cuál es la idea general de la prueba. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Siempre es necesario hacer toda esa demostración? O digamos, si yo tengo una serie y si demuestro que pues es estacionaria, entonces pues ya no necesito hacer toda esa demostración tan larga. Lo que pasa es que esta proposición que aparece acá es una proposición bien general. Mire que no le estoy poniendo al proceso XT, que es el proceso de entrada, al proceso XT, que es un proceso. Mire que yo no estoy probando la estacionariedad de este proceso, ni estoy poniendo condiciones de estacionariedad sobre el proceso de entrada. Yo no he dicho más allá de estas condiciones que estoy poniendo acá, que el sub de los segundos momentos sea finito y el sub de los primeros momentos en valor absoluto sean finitos. Mire que no estoy imponiendo condiciones de estacionariedad sobre el proceso XT, más allá de los primeros y segundos momentos para convergencia de media cuadrática. Es decir, este criterio es un criterio bien general para la convergencia de esta serie. Claro, si le pongo estacionariedad, seguramente
las cosas se van a facilitar un poquito, pero bueno, se van a facilitar un poquito para derivar las propiedades del proceso YT, pero eso no garantiza, bueno, realmente sí va a garantizar, realmente la estacionariedad, como lo vamos a ver más adelante, la estacionariedad de esto automáticamente hace que se cumpla esto y esta condición que aparece acá. Y lo haría más fácil, pero todo se basa es en la proposición 2.26 y la proposición de 2.26 es bien general en el sentido de que no pide más allá que la convergencia de o sea, que este sub sea finito y que este sub de segundos momentos también sea finito. Ya la estacionariedad del proceso YT la vamos a chequear, pero imponiendo condiciones sobre el proceso XT. Entonces, digamos que para este caso particular de esta prueba, sí requeríamos hacer la demostración para este objeto específico. Ok, profe. Entonces, pero además la demostración ahí no termina. ¿Por qué ahí no termina? Porque hasta ahora he demostrado que la serie es convergente en media cuadrática. ¿De acuerdo? No he probado que la serie sea convergente P casi seguramente. Eso no lo he logrado probar. ¿De acuerdo? Y esa es la siguiente parte, pero esta parte es mucho más fácil. Esta no requiere de ningún artificio matemático así grande, sino va a requerir de un lema y el lema nos va a sacar de apuros. ¿De acuerdo? Una cosa importante que les voy a pedir que sigan es que esta parte de la prueba que aparece acá, nos demuestra que la serie es convergente en media cuadrática por el criterio de Cauchy. El criterio de Cauchy le dice a uno, mire, esta serie es convergente o no es convergente si es de Cauchy. Listo, eso es lo que acabamos de hacer. Entonces es convergente, es de Cauchy, entonces es convergente. Pero no me dice cuál es el límite. O sea, cuál es el límite, cuál es la variable aleatoria a la cual converge esa serie. Entonces, esta parte que viene aquí enseguida, la voy a dejar que la lean ustedes, o sea, toda esta partecita de acá, permite demostrar que justamente YT es el límite en media cuadrática. ¿De acuerdo? Que justamente YT es el límite en media cuadrática. ¿Y qué es YT? Pues justamente esto que tenemos acá, esa expresión que aparece acá. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte se la voy a dejar a ustedes para que la lean. Entonces, vamos a demostrar la convergencia casi segura. ¿De acuerdo? Vamos a demostrar la convergencia casi segura. Entonces, la convergencia casi segura es una propiedad bien, pues digamos, interesante que tienen las sucesiones, pero probarla directamente la convergencia casi segura es un poco difícil directamente la definición, porque mire la definición de convergencia casi segura. Y realmente la definición de convergencia casi segura es que para cada omega en omega, el límite de esa sucesión de números reales es convergente. Donde no sea convergente, o sea, en los omega que no sean convergentes, forman un conjunto N, un conjunto N, donde la serie no converge, y ese evento tiene medida cero. ¿De acuerdo? Tiene medida cero. Esto es lo que está, esto es lo que está diciendo aquí. Esto es igual a cero. Aquí me faltó este pedacito de la escritura, tal que la probabilidad de ese evento valga cero. Entonces, lo que está diciendo básicamente ahí es que la sucesión de números reales para cada omega en omega producida por las sucesiones de variables aleatorias son convergentes. Bueno, son convergentes, y donde no son convergentes, pues ese evento que forman las sucesiones
donde no son de números reales, donde no son convergentes, pues forman un conjunto de medida 0. Claro, probar la definición de convergencia casi segura es bien complicado, es bien difícil. Es bien difícil. Sin embargo, vamos a utilizar un lema que nos va a sacar de embrollos ese lema sale del libro de Fuller en la página 31, donde el lema dice de la siguiente manera. Usted tiene una sucesión de variables aleatorias definidas sobre el mismo espacio de probabilidad y asumamos que el valor esperado de los valores absolutos de las variables aleatorias, al hacer esa serie es convergente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomamos los valores esperados de estas variables aleatorias en valor absoluto y sumamos esos valores. Si esa suma es convergente, entonces la serie, esta que tenemos acá, la serie conformada por las variables aleatorias estas de acá, converge casi seguramente. Pero además, la parte interesante de la convergencia casi segura es que nos permite hacer esto que tenemos acá. Y esto que tenemos acá hace referencia a lo que uno llama en cálculo intercambio de integral con el límite. ¿Sí o no? Intercambio de integral con límite. Entonces, al final de cuentas, para el ejemplo que nosotros estamos teniendo, nosotros queremos chequear que esta serie es convergente casi seguramente. Casi seguramente. Nosotros, ¿qué necesitamos probar? Según el lema que tenemos aquí, usando el lema anterior, nosotros lo que debemos chequear es que la suma desde menos infinito a infinito del valor esperado de los valores absolutos debe ser finito, o sea, debe ser convergente. Si logramos probar esto, entonces esta serie automáticamente, por el lema, es convergente casi seguramente. ¿Me siguen? ¿Ustedes me siguen escuchando o no me siguen escuchando? Sí, profe, sí se le escucha. Sí, profe. Entonces, recuerden, lo que queremos probar es que esta serie es, ya probamos que era convergente en media cuadrática, ahora vamos a tratar de probar que es convergente casi seguramente. La convergencia casi seguramente es con base en el lema. Y el lema nos dice que si logramos probar que el valor absoluto, que la suma de los valores esperados en valor del valor esperado del valor absoluto de esas variables aleatorias es finito, entonces automáticamente la serie es convergente. Por eso queremos probar si esto es finito o esto es convergente, dicho de otra manera. Entonces, pues vamos a computar, vamos a mirar si eso es finito o no es finito. Entonces, arrancamos aquí. Esto de que tenemos acá es de donde vamos a partir. ¿De acuerdo? Esto es valor esperado del valor absoluto. Pero otra vez vamos a utilizar, recuerden que para que sea convergente casi seguro, nosotros tenemos una hipótesis extra. ¿Cuál es la hipótesis extra que nosotros tenemos? Pues uno va y mira acá, se devuelve acá a la proposición y permítame acá, después de esto voy a borrar. Aquí tenemos, es que si se satisface esta condición, entonces la serie es convergente casi seguramente. Entonces, esta es otra hipótesis que tenemos aquí bien importante, que vamos a utilizarla acá. Entonces, permíteme acá. Otra vez, utilizando, o sea, aquí que utilizamos, utilizando la hipótesis de que el sub de los t que pertenecen a z del valor esperado del valor absoluto de x sub t es finito. ¿Qué pasa cuando cuando tenemos esto como hipótesis? ¿Qué pasa? Pues análogamente a lo que hicimos anteriormente,
pues cada uno de estos elementos, o sea, este elemento de acá, que aparece acá, siempre es más pequeño o igual que ¿quién? Que el sub. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si esta expresión de acá, si este elemento de acá, que es un elemento del conjunto, si hace parte del conjunto, es más pequeño que el sub, entonces esta expresión que tenemos aquí a la izquierda es más pequeño o igual que la suma, pero ahora ¿de quién? De los elementos del sub. De los elementos del sub, que aparece acá. Que es esta expresión que aparece acá. Claro, aquí hay un paso intermedio, ¿no es cierto? El valor esperado del valor absoluto, aquí podemos, aquí me faltó, aquí hay un paso intermedio, permíteme acá, que hay un paso intermedio, el valor esperado del valor absoluto de A sub j, xt menos j, esto es igual a sub j, valor esperado de xt menos j, en valor absoluto. Y ahora sí, esta expresión que tenemos acá es más pequeña o igual que ¿quién? Que el sub que tenemos acá. ¿De acuerdo? Y aquí ya es fácil. ¿Por qué? Porque como el sub es finito, pues listo, tenemos esta expresión de acá. Y esto de acá es finito, ¿por qué? Porque por hipótesis, la serie o la sucesión de números reales que me conforman la combinación lineal es absolutamente convergente. Entonces, esto es un número, esto es finito, esto es un número real. Lo que implica que un número real por un número real es un número real, por eso estoy poniendo que esto es finito. Y era lo que queríamos demostrar, que esta expresión de este lado fuera finita. Por lo tanto, esta serie es convergente casi seguramente. Claro, con esto hemos logrado probar, pero sin el lema hubiera sido quizás muy complicado probar la convergencia casi seguramente. Bueno, muchachos, sé que hoy la clase fue como dura, ¿no? Como un ladrillo, primero porque al principio como que los confundí un poco con las expresiones que aparecían ahí, pero si ustedes retoman otra vez el paso a paso con las notas que les voy a enviar, corregido esta parte, con notas que les voy a enviar, pues simplemente reproducen esta parte y verá que va a ser un poco más fácil entender esta partecita que tenemos acá. Vamos a ver que en la proposición 2.29 también es una proposición que es un poco larga, pero es mucho más fácil de probar que lo que vamos a hacer. La siguiente clase, como les digo, vamos a entrar a probar el teorema 2.29, y el teorema 2.29 lo que va a hacer referencia es, pues bueno, si entramos ahora un proceso estocástico, que era lo que me preguntaba, me parece que no sé, creo que Laura me preguntaba, si este proceso es estocástico, entonces ese también es si este proceso estocástico es estacionario, pues entonces ese también es estacionario. Eso lo queremos aprobar un poco más adelante y que nos va a llevar a el caso del proceso lineal. ¿De acuerdo? Y con eso pues haremos la siguiente clase y seguramente la semana siguiente pues arrancaremos con el tema de estadística descriptiva para series de tiempo. Tengo tiempo para una pregunta. Entonces, a ver, me gustaría escuchar a algunos de ustedes. ¿Cómo se sintieron en la clase de hoy? ¿Dura o qué? Sí, la verdad sí estuvo un poquito Sí, pesado. profe. Y bastante. Sí, además que pues uno normalmente no suele hacer estas demostraciones que duren casi, bueno, no, mentira, sí puede pasar, pero estas demostraciones que duren toda una clase lo termina uno estresando, ¿no? Un poco, pero enfoquémonos un poco en tratar de seguir la prueba, ahora digamos más tarde o mañana que les envíe
el documento corregido en esas partes, traten de seguirlo y verá que ahora ya va a ser un poco más fácil para ustedes seguir la prueba y no va a tardarse mucho más tiempo de lo que digamos de lo que nosotros invertimos acá. ¿De acuerdo? Vale, profe. Listo. Chicos, nos vemos. Que tengan buena noche. Descansen. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Chao. Oiga, yo le podría pedir un momento para